Para nosotros, como municipalidad y como fundación, estamos felices de poder recibir este tipo de diálogo, este tipo de instancias de debate, de conversación en torno a temas tan interesantes como este. Y en ese contexto quiero dar la bienvenida a quien va a ser el moderador de esta mesa, que es el señor Raúl Atria, sociólogo, actualmente es vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y también es miembro del directorio de la Corporación de Promoción Universitaria, CPU, organización que está realizando esta actividad el día de hoy. Así que bienvenido y adelante. Bueno, les doy la bienvenida a este segundo encuentro del programa de diálogos universitarios de la Corporación, que tocará el tema de la participación, la democracia. Pero yo quisiera, antes de iniciar formalmente esta conversación, este diálogo con nuestros invitados, hacer alguna referencia a la publicación que ustedes han visto aquí, que se está distribuyendo, que corresponde al primero de los diálogos universitarios, que fue sobre el origen de los principios morales. Bueno, y aquí me corresponde agradecer particularmente a los autores que contribuyeron en esa ocasión, a la Fundación Telefónica, que patrocinó la reunión en que se hicieron las ponencias que dieron origen a ese libro, al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, que ha apoyado la edición del libro y continúa dándonos apoyo para la realización de esta reunión y las que seguirán dentro de este programa, a la Municipalidad de Providencia y a la Fundación Cultural de Providencia por el patrocinio de esta reunión y las próximas del foro, a los panelistas que participaron en ese debate, y ahora me corresponde agradecer la presencia de nuestros tres presentadores. Ellos tienen una connotación pública que me ahorra toda clase de comentarios. Son personas de amplia reputación y prestigio en sus respectivos campos, la sociología, la ciencia política, y son Alfredo Yoañán, que está acá, Eugenio Guzmán y Genaro Arriagada. La grabación de esta reunión va a estar disponible en la página web de CPU. Y antes de cederle la palabra a Alfredo Yoañán, que será nuestro primer panelista, quisiera yo hacer un par de comentarios sobre el tema que no me es indiferente, por supuesto, a ninguno de los que estamos acá presentes. Yo partiría de que la participación es siempre un proceso de salida de la esfera privada y proyección hacia la esfera pública. Es un tránsito que hacemos desde lo privado hacia lo público. Y en ese tránsito yo creo que las cuestiones fundamentales, que seguramente vamos a tener ocasión de conversar sobre ellas acá, tienen que ver con qué pasa en el proceso. Y ese proceso, a mi juicio, tiene dos grandes implicaciones. Hay factores que potencian el pasaje de lo privado a lo público. Y yo diría que ahí, primero que nada, está la conversación en el espacio público. Sin conversación no se puede hacer este tránsito. Y, por supuesto, los medios de comunicación, que son de alguna manera agentes privilegiados en este proceso. Pero también hay circunstancias que frenan este tránsito de lo privado a lo público. Y el primero, me parece a mí, que es la exclusión forzada, la negación forzada de la participación a ciertos actores o a ciertos agentes. La fuerza siempre se inmiscuye en o puede inmiscuirse. Pero también hay otros factores que tienen que ver no con la negación forzada de la participación, sino con la participación que es negada por procesos de marginalización y discriminación, donde finalmente lo que ocurre es que empieza a primar la participación entre iguales, pero excluyendo a los desiguales. Ahora, el tema que tenemos acá es cómo, en el ámbito de las políticas públicas, este proceso, que tiene una evidente relación con la forma como la sociedad organiza el poder y por lo tanto el sistema político, cómo hacemos para que la política pública, que es un ingrediente necesario e indispensable del ejercicio del poder, trabaje en el sentido de potenciar ese tránsito de la participación y no se convierta en un freno. Y esto involucra, por supuesto, a los agentes que participan, los actores que participan y el sistema de reglas y normas que de alguna manera regulan que vamos a llamar democracia. Bueno, dicho esto, voy a dejar acá conmigo, con esta mesa, a Alfredo. Alfredo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y
lo que me propongo hacer con ustedes es reflexionar en los próximos 20 minutos sobre la relación entre participación ciudadana y políticas públicas, que lo que yo considero es una ecuación moderna muy difícil de lograr y de materializar. Si es posible plantear seriamente la relación entre políticas públicas, vale decir, esos dispositivos e instrumentos de los que dispone el Estado para satisfacer necesidades mediante la provisión de bienestar y de bienes laicos de salvación, y por otra parte, la participación ciudadana, es porque, no creo equivocarme, en la intersección de ambos, políticas públicas y ciudadanos, existen crecientes problemas de legitimidad de los instrumentos y de los resultados. Y en efecto, el campo de las políticas públicas se ha complejizado enormemente en los últimos 25 años, lo que tiene severas consecuencias para la representación democrática. Para decirlo en corto, a mí me parece que ya no estamos viviendo exactamente la misma democracia representativa que aquella que prevalecía en los países del norte hace tan solo 3 décadas. ¿Por qué se ha complejizado tanto la representación democrática y el campo de las políticas públicas? Porque entre la oferta de bienes y promesas en las campañas electorales y su posterior materialización mediante políticas públicas, ya no solo actúan los representantes electos y que gozan de legitimidad, de esa legitimidad que emana del sufragio universal, en interacción con los representados. Esa imagen de interacción entre representante y representado es una imagen armoniosa desde el punto de vista de la teoría política, pero absolutamente imprecisa desde un punto de vista empírico. Porque también participan protagónicamente de la relación de representación de intereses, pero también del circuito de satisfacción de intereses y de transformación de los mismos, tecnocracias, burocracias, grupos de presión y lobistas, advocacy groups, élites transnacionales, en fin, un cúmulo de agentes cuyo papel agregado termina distorsionando y a menudo muy gravemente la relación de representación. Y es probablemente por esta razón que las democracias occidentales, y no solamente las del norte, también las del sur, han o están experimentando lo que toda una literatura llama una revolución participativa, lo que se ha traducido en el apogeo de una cierta imaginación institucional. A menudo se cree en esta literatura, y yo sostengo que es bueno que creamos en eso, aun cuando no tengamos seguridad de que sea totalmente lo correcto, a menudo se cree en este tipo de literatura que los déficits de legitimidad social de las decisiones políticas y de las políticas públicas se resuelven asociando al pueblo tanto en el diseño de la política, lo que es muy difícil de hacer, como en su aprobación, lo que ya es más simple. Y para mostrar de qué modo es posible proceder, vayamos de lo más simple a lo más difícil. Es efectivamente simple asociar al pueblo a la aprobación de decisiones mediante referéndums y plebiscitos, los famosos mecanismos de democracia semidirecta. Esa no es democracia directa, es democracia semidirecta, porque lo directo supone que el pueblo está presente en todos los componentes de una decisión. Referéndums y plebiscitos, iniciativa popular de ley, revocatorias del mandato, el recall, y así sucesivamente. Pero es mucho más difícil, pero infinitamente más difícil, asociar a ese mismo pueblo que sabemos sus competencias para deliberar son asimétricas y están muy desigualmente distribuidas en la población, y es algo a lo cual hacía referencia recién Raúl. Es mucho más difícil asociar a ese mismo pueblo tan desigual en su composición interna a lo que son los diseños de política. Ese es realmente el verdadero desafío. Y ahí, efectivamente, el abanico de alternativas es también considerable. Conferencias ciudadanas, jurados ciudadanos, vale decir un conjunto de dispositivos y de mecanismos
que son muy variables de una forma de experimentar a otra. Son mecanismos que no están completamente establecidos ni menos estandarizados, pero que configuran una promesa de legitimidad de las decisiones y del producto que de ahí puede emanar. Y déjenme darles un ejemplo de lo que esto puede arrojar, y es un ejemplo que yo personalmente lo he tratado de transmitir a donde uno puede, en el Gobierno de Chile, en el contexto de discusión y de aprobación de una nueva Constitución. Sepan ustedes que, probablemente algunos de ustedes lo saben, que en Canadá en el año 2004, en el estado de British Columbia, se ensayó una fórmula de conferencia ciudadana excepcional por su ambición y que consistió en reunir de manera aleatoria a un grupo de 450 ciudadanos de aquel estado para que ellos, y no otros, propongan un nuevo sistema electoral. Esta es la famosa experiencia de British Columbia. Y esta Asamblea de Ciudadanos efectivamente actuó y funcionó durante un año y recibió a expertos, cientistas políticos, sociólogos, economistas, en fin, para adquirir los insumos con el fin de proponer un nuevo sistema electoral. En la ley canadiense de aquel entonces, concretamente la norma que rige la toma de decisiones en este ámbito en el estado de British Columbia, suponía que el producto, vale decir, la propuesta que emanaba de esta asociación de ciudadanos, de esta asamblea de ciudadanos de 450 personas, tenía que ser aprobada con en plebiscito, con el 60% de los votos. ¿Cuál fue el resultado? La decisión fue rechazada porque la votó favorablemente tan solo el 58% de los ciudadanos habilitados a votar. ¿Qué quieren que les diga? Es una lástima que no haya prosperado esa decisión, pero lo que sí me interesa recalcar es que la decisión en sí misma fue socialmente muy legítima. Una decisión de ese nivel de complejidad, en donde en su diseño no están precisamente presentes los cientistas políticos, sino ciudadanos comunes y corrientes, eso ya es un ejercicio meritorio en sí mismo y por efectos, más bien por un efecto legal, no pudo ser aprobada y ser aplicada producto del altísimo quórum calificado que esto suponía. Por lo tanto, los mecanismos de asociación del pueblo a la ejecución, a la construcción, diseño de una política, cualquiera sea esa, incluso las más complejas, esos mecanismos existen. Lo que sucede es que esos mecanismos no son pocas las personas que les temen. Mecanismos parecidos han sido ensayados, por ejemplo, a escala sudamericana y muy especialmente, no del todo el Brasil, sino de un estado que es Porto Alegre, que son los presupuestos participativos que ya llevan 30 años de ejercicio y con una constante evolución en el despliegue del dispositivo. Además opera a través de un mecanismo barrial, en una lógica piramidal, en fin, es un mecanismo realmente muy atractivo que uno podría perfectamente estar disponible para ensayarlo, de verdad a la brasileña y no a la chilena, en donde son realmente adecuaciones muy aproximativas a un mecanismo que tiene una belleza en sí misma que es importante entender. Y finalmente, y voy a terminar por ahí porque es el mecanismo que a mí personalmente más me atrae, sobre todo cuando se trata de decisiones complejas a las cuales hay que asociar a este famoso pueblo cuya composición interna es tan desigual, son las famosas encuestas deliberativas de James Fishkin en Estados Unidos. Y que es importante describir rápidamente el mecanismo porque a mí me parece que hoy, sobre todo en el Chile de hoy, hay mucho que aprender de ese tipo de cosas. Fishkin ya vino a Chile, vino en el año 95, evidentemente que nadie lo pescó. ¿Por qué? Y lo interesante es por qué hubo indiferencia. Es porque el interés por ciertos mecanismos, en el interés de ciertos mecanismos, opera el contexto histórico. Y el contexto histórico del año 95, Genaro era ministro secretario general de la presidencia, el contexto histórico era completamente distinto al de hoy. Pero hoy ese mismo cientista político estadounidense, con su invento, al cual ha asociado además a connotados autores, ha asociado hasta grandes filósofos del derecho,
como Bruce Ackerman, en fin, ya es un mecanismo muy, muy desarrollado y muy sofisticado. Bueno, ese mecanismo tiene una ventaja y es el realismo. Ese mecanismo, las encuestas deliberativas, parte por constatar que las personas comunes y corrientes son desiguales entre sí. ¿Y son desiguales para qué? Para deliberar. Porque para deliberar se requiere de competencias deliberativas. Competencias en donde el agente que delibera reconoce al otro como un igual. Es una ficción, la igualdad no va a existir nunca exactamente, pero es una disposición psicológica que acompaña el ejercicio deliberativo. Y, teóricamente, de ese ejercicio deliberativo en donde las partes se reconocen ficticiamente como iguales, a lo menos psicológicamente se debería poder ensayar, debiese emanar una decisión plenamente fundada en razón, porque habría en ella, o se habría prevalecido en ella, el fundamento racional cuyo peso es superior. ¿Ok? Fishkin dice, el mundo real no es ese. Las competencias para deliberar están desigualmente distribuidas. Y yo propongo un mecanismo para igualarlas. Y el tipo, que es lo que hace, propone, generalmente en años electorales, propone comenzar el ejercicio a través de una encuesta común y corriente, muestra probabilística, nacional, en los Estados Unidos del orden de 2.000 casos, en donde se les pregunta a las personas que fueron sorteadas en una muestra representativa, se les interroga acerca de los temas de la campaña, cualesquiera sean esos. Cambio constitucional, reforma tributaria, cambios al modelo educacional, qué sé yo. Y eso arroja un cierto tipo de resultados por pregunta, y sobre todo se concluye el ejercicio con la famosa pregunta en año electoral: si las elecciones presidenciales fuesen el próximo domingo, ¿por quién votaría usted? Y eso arroja un resultado. Perfecto, termina la encuesta común y corriente, hasta ahí nada nuevo. La novedad parte con lo que propone Fishkin. Él propone seleccionar, de hecho él ya lo ha hecho, de ese contingente de 2.000, 1.300 personas que se dan en Chile, seleccionar a 200 de los mismos, a través de mecanismos más bien de cuotas, y encerrarlos en hoteles durante 3 días, 3 o 4 días. Y ahí comienza un trabajo de pedagogía sistemática destinada a igualar competencias sobre los temas sobre los cuales fueron interrogados. Y además experimentalmente es muy interesante, porque lo que Fishkin muestra con elegancia, muestra cómo hay un cierto tipo de respuestas a preguntas altamente complejas, en donde al final del camino las respuestas son a preguntas que las personas no necesariamente se hacen, las respuestas son intuitivas, a partir de un principio de producción de emisión de respuesta muy superficial, y así sucesivamente. Y el punto es que cuando las personas son sometidas a este ejercicio de igualación de competencias, cambian de opinión. Cambian de opinión. Aún más, el ejercicio concluye con un evento excepcional, que es mediático. Concluye con que las personas, esto fue ensayado por ejemplo en el estado de Texas, concluye con que de esos 200 personas se les seleccionan aleatoriamente a 30 y van a un estudio de televisión y debaten las personas con los candidatos a gobernadores o a presidentes sobre los temas de la campaña, y lo que uno constata, y es sorprendente, es que literalmente los candidatos se ven extraordinariamente exigidos, un nivel de exigencia altísimo. Y termina el ejercicio con una nueva encuesta y los resultados son diferentes. ¿Por qué les cuento esto? Porque sí es posible aventurarse por este tipo de derroteros. Es acá en donde estamos viviendo, de verdad lo digo, una era de invenciones. Pero no solamente en Chile, este es el momento en donde hay que tener imaginación institucional. Aquí va a haber que inventar cosas, porque eso es lo que está ocurriendo en los países del norte, y no solamente en los del norte, en los países del sur. Pero para eso hay que atreverse, y ojo, lo más importante, sin tener ninguna seguridad de que esto vaya a funcionar. Pero bien vale la pena ensayarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alfredo. Alfredo siempre tiene la virtud de hacer cosas que son estimulantes y provocativas, y esta no ha sido la excepción. Gracias, Alfredo. Paso ahora a darle la palabra a Eugenio. Muchas gracias, Raúl. Yo me voy a parar porque tengo que mover esto. Yo traje una presentación. A ver, todos tenemos mañas, sesgos. Bueno, este es uno de los míos. Ya, yo estoy con micrófono, ok. Entonces, déjenme ver aquí. Voy a tratar de hacerlo ahí. Ya, bueno, no va a salir muy derecho esto, pero bueno, es así. A ver, lo que yo me propuse es tratar de hacerme un par de preguntas respecto del mismo tema, o sea, preguntarse en el fondo ¿por qué esta pregunta? Y bueno, la respuesta uno podría responderla de esta manera porque entendemos que la democracia es una forma del derecho de expresión, o sea, a través de un método de decisión, sin pronunciarse qué método de decisión, mayoría simple, simplemente eso, es cómo expresamos de alguna manera nuestros principios normativos, nuestras creencias, nuestras preferencias también, etc. Y por lo tanto esperamos que la participación sea un elemento central. No obstante, uno cabe preguntarse si la pregunta en sí misma no es redundante, porque precisamente la democracia representativa tiene el mecanismo a través del cual, ¿no es cierto?, elegimos representantes y ellos de alguna manera consignan ese propósito que buscamos. O sea, ¿por qué nos estamos haciendo la pregunta? Desde ese punto de vista uno podría plantearse que no es redundante la pregunta. Sin embargo, es redundante la pregunta y prima facie, uno podría decir no es redundante desde el momento que precisamente podemos cuestionar, ¿no es cierto?, el funcionamiento de la democracia y ciertos límites que impondría, ¿no es cierto?, la participación ciudadana. Algo que Alfredo y bueno, y antes también Raúl Hacha lo han manifestado respecto al tema de la exclusión, etcétera. Un poco eso ha sido, esa podría ser el fundamento por el cual la pregunta tiene sentido hacerse, ¿ya? Luego cabría preguntarse algunas preguntas. Uno dice, para poder responder, para saber si es verdad que en una democracia como la nuestra, representativa, hay límites significativos, no está funcionando bien, diríamos, está en tela de juicio la representación. Entonces uno podría decir, bueno, preguntarse si nuestro desempeño institucional es bueno, es adecuado, es de alto o bajo nivel. Segundo, si están garantizadas ciertas libertades, como la libertad de expresión, asociación, autonomía, libertad de medio de comunicación. Provee nuestra estructura jurídica constitucional medios para el cumplimiento de la ley, el rule of law, ¿no es cierto?, o el imperio de la ley. Si los tribunales nos proveen ciertos medios de protección frente a ciertas garantías o derechos, ¿ya? Y por último, si contamos con niveles adecuados de control de la corrupción, que evidentemente eso también sería significativo o afectaría, ¿no es cierto?, diríamos, el buen funcionamiento de la representación. Y bueno, ¿cómo contestamos a estas preguntas? Bueno, uno tiene sesgo empírico para un poco después llegar a las discusiones normativas y no caer tampoco en una especie de naturalismo que a través de lo empírico justificar lo normativo, o sea, claro eso. Pero ¿cómo podernos acercar a ver si todas estas preguntas nuestro sistema cumple o se acerca de algún modo? Y bueno, vamos a usar la evidencia comparada, algunos datos, ¿ya? Algunos antecedentes. Una primera cosa que es interesante más de contexto es que, fíjense bien lo que ha sucedido desde la década del 40, final de los 40, para poner un límite, lo que hace Golder. ¿En qué le ha pasado al mundo? El mundo ha evolucionado hacia instituciones democráticas representativas. Ahora, ciertamente la democracia es bien nueva, es bien joven, tal como la entendemos. Fíjense ustedes que hasta 1852 un judío no podía optar a cargos públicos en Inglaterra, y los católicos hacía 10 años o 15 años tampoco. De Israel, y precisamente porque se aprueba una ley, puede llegar a ser primer ministro. Entonces, por lo tanto, aquellos que no eran anglicanos, evidentemente, ya sea por su condición de raza o de etnia, no accedían al poder. En ese sentido, ¿y para qué decir
el primer país en el mundo, ¿no es cierto?, en que las mujeres pueden votar es Nueva Zelanda, en 1896 o algo así, pero sin embargo hasta el año 15, hasta el año 20 son un puñado de países, son 20 países. Entonces 1946 es bien relevante en ese sentido. Y a una democracia que es muy distinta, ¿no es cierto?, a la democracia que entendemos hoy en día. O sea, claro, en Inglaterra había democracia, pero ya esos dos datos nos permiten ver que no dista mucho lo que hoy día entendemos. Entonces es una variable de contexto. Pero, ¿qué es este enjambre, esta especie de panal o no sé qué cosa? Esto es un indicador que usa World Bank, que es el tema en donde están prácticamente graficados, ¿no es cierto? Esto no es un gráfico, es un gráfico de dispersión, pero no pretende mostrar ninguna correlación ni nada, sino que para mostrar en dos medidas, ¿no es cierto?, qué pasaba con nuestro país en el año 96 en materia de control de la corrupción y accountability, o sea, el hecho de que las personas haya rendición de cuentas del gobierno, que haya mecanismo de control de juridicidad, etcétera, etcétera. Y bueno, Chile gozaba en esa época, hace ya casi 20 años, de estándares bastante altos. Si ustedes ven, ahí está bien acompañado, ya los países, ahí está Chile donde está la flecha, y por ahí está, ¿no es cierto?, bueno, Estados Unidos, Irlanda, Australia, Austria, Luxemburgo, etcétera. Casi 20, 18 años después, estamos donde mismo, o sea, no solamente gozamos de un buen nivel en estos dos indicadores, sino que además no hemos cambiado mucho. O sea, aparentemente no hay un deterioro, eso es lo que quiero decir. O sea, estamos en un buen nivel y no ha habido un gran deterioro. Pero si nosotros lo vemos en tres indicadores hay ahora más separados, que son los mismos anteriores, más rule of law y más control de la corrupción, ahí lo vemos a lo largo del tiempo, en estos 18 años o 16 años, y bueno, el desempeño del país aparentemente no ha cambiado en gran medida, al contrario, ha mejorado en lo que es rendición de cuentas por lo pronto, ¿ya? Y para que tengamos una idea, el índice entre 0 y 2 es bastante, nos pone en un nivel bastante adecuado, bastante razonable, ¿ya? Segundo, bueno, yendo un poco más allá, a ver, haciéndonos la pregunta, bueno, pero a ver, Chile es un país en donde no se respetan las libertades civiles o las libertades políticas. Miren, este es un mapa del mundo, hecho por Freedom House. Freedom House es una institución bastante reconocida, utiliza unos indicadores que son, ¿cómo se llama?, libertades políticas y derechos civiles. Y muestra otra gran tendencia, parecida a la otra de la democracia, una evolución hacia un mundo con muchas más libertades, un mundo mucho más libre, digamos, ¿sí?, en términos de respeto de minorías. Evidentemente hay ciertos temas que uno podría pensar de que no están incluidos, pero en general, usando la misma metodología, parece que hay un mejoramiento significativo en el mundo. Pero ¿y qué pasa en Chile? Bueno, Chile hemos pasado desde la década del 70 a tener un muy mal indicador, ¿ya? Vean el valor 7, el valor 7 es no libre, ¿ya? Y 1 es libre, es un típico índice que están al revés, pero bueno, es lo que hay nomás. Y la línea morada, fucsia o como la vean, ya, a diferencia de la roja, muestra el mundo y lo otro muestra Chile. O sea, hay algunos exabruptos, eso es el caso Pinochet ahí en el 98, por eso que se le ranqueó peor a Chile, pero en general es una evolución hacia un país con respeto a las libertades o los derechos políticos significativos. Y bueno, y lo mismo en materia de derechos civiles o libertades civiles. También es un gran mejoramiento, ¿ya? O sea, no pareciera que viéramos en ese sentido, uno, que en el contexto del cual estamos hablando, democracia representativa, y dos, en el caso chileno, habrían grandes cambios, al contrario, esos cambios serían para un mejoramiento en ese sentido. Luego, ¿por qué insistir en esta pregunta? ¿Ya? Obviamente a esta altura ustedes ya deben pensar, ¿este señor es un elitista? Sí, lo soy, yo creo firmemente en que hay personas que saben más que otros, ¿ya? Pero antes de declarar eso, pero al tiro lo hago el disclosure, quiero un poco analizar el tema. Entonces, ¿por qué insistir en esa pregunta? Y bueno,
algunos autores, y de alguna manera, aquí no ha sido citado, pero es básicamente la crítica de Souza, básicamente en Brasil, que es el principal crítico, Oiling Wright también, que es la crítica a la democracia representativa, por tener una serie de déficits. Lo que están planteando en definitiva, es que el problema es la representación per se, dado que ella mediatiza y enajena a la participación ciudadana. O sea, una crítica que no debiera haber representación. Como crítica es legítima y es interesante discutirla. Y en ese sentido, al tiro hago un paréntesis. Lo que está haciendo CPU acá es tremendo. A mí me parece, primero agradezco mucho que me hayan invitado, porque es pocas las veces que uno tiene para discutir este tipo de temas. Más bien las discusiones son más pequeñitas, más acotadas, menos relevantes. Así que felicito no porque me hayan invitado, obviamente, sino que felicito por el tipo de iniciativa y gracias por dejarme participar. Segunda crítica es que el sistema no estaría reflejando las verdaderas demandas de la ciudadanía, que una segunda crítica es que se oye bastante, la democracia representativa me refiero. Y tercero, que el sistema solo atendería aquello que institucionalmente le permite reproducirse. O sea, esta crítica de que las sociedades se han ido haciendo más pasivas, menos participativas, y que la protesta social ha desaparecido del horizonte, y por lo tanto la protesta social, cuando aparece, efectivamente ahí está apareciendo la verdadera democracia, ahí está efectivamente los verdaderos problemas reales de las personas. Una discusión, un tema que es muy antiguo. Schneider lo decía, cuando hablaba de la movilización de sesgo, por allá, por la década del 40, tiene un famoso libro. Resultado, entonces, como la pasividad, pérdida de legitimidad y confianza en las instituciones político-representativas. Esa sería la crítica. Entonces ya no se trata obviamente, hemos mostrado que no es que tengamos menos libertad, no es que haya menos democracia, no es que haya más corrupción, sino que aunque todas esas cosas estén funcionando bien, finalmente el problema es que hay un problema normativo, la representación enajena. Bien, entonces veamos si efectivamente hay una pérdida de confianza o de legitimidad, que ciertamente no son lo mismo, pero es un proxy para acercarse. ¿Ya? Y dos indicadores que podríamos ver en la participación electoral en el mundo y después en Chile, y la confianza en instituciones políticas. Fíjense, esto del mundo, esto es de idea, es un poco aburrido hacerlo, pero se puede hacer. Y esto marca uno lo de arriba es el porcentaje sobre inscritos. Pero, o sea, cuántas personas votan sobre los inscritos. Pero no es muy buen indicador ese. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque probablemente ahí tenemos un 96% en la década del 40, pero no votaban las mujeres, por lo menos en América Latina, excepto en Ecuador, pero tampoco votaban. La ley es del 29, pero todos sabemos cómo son las cosas. Así que la variable relevante es esa línea azul punteada, que en el fondo muestra el porcentaje, los votantes sobre los en edad de votar, porque nos dice lo que potencialmente podrían votar, y de hecho nos muestra en definitiva los gaps y cómo van cambiando las legislaturas. ¿Y qué observamos ahí? No observamos es cierto, estamos trabajando con censo, así que en ese sentido no cabe hablar de cuán significativo no es, ¿no es cierto, profesor Martínez? No estamos hablando de censo, pero las variaciones en magnitud no son tan grandes, al contrario, de 57 a 59. Y si ustedes se fijan cuando vemos el viejo continente, y de alguna manera Alfredo lo mencionó, y tiene razón, porque gran parte de la literatura sobre el tema de democracia representativa es una discusión que surge en el seno del viejo continente. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos están desde la década del 70 sufriendo una caída. En el caso de Estados Unidos, ahí lo tiene. Estados Unidos tiene variaciones y si uno proyecta hacia atrás probablemente es muy similar. ¿Ya? El caso de Australia también. Son las democracias parlamentarias, son las democracias europeas que ahí, y probablemente el tema ha surgido precisamente porque es al interior de ellas que están sufriendo probablemente un desgaste en ese sentido. Que lo vamos a sufrir nosotros, puede ser, es una hipótesis. No sé cómo podríamos comprobarla. No sabemos si la democracia evoluciona de la misma manera, sobre todo cuando estamos hablando de modelos distintos, presidencial, parlamentario. Pero efectivamente es más bien un fenómeno muy europeo. Y fíjense el caso de América Latina. Esta es América Latina. América Latina es todo lo contrario. Es el triunfo histórico por la inclusión. Uno diría, pero es poca la inclusión.
Sí, es poca, pero el año 40 no votaban, vuelvo a insistir, para que voy a entrar en los ejemplos, no votaban los analfabetos, no votaban las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la historia de América Latina en materia de participación. ¿Ya? Los que se acordarán cómo era la década del 70, 60, bueno, esa es la historia de América Latina. Podría ser mejor, sí, pero esos estándares son los estándares de Europa. Ahora, ¿qué va a ocurrir hacia adelante? No sé, pues yo creo que cuesta pensarlo. Ahora, puede haber un breakthrough, un cambio ahí en la tendencia, sin lugar a dudas, puede ocurrir. Y puede que en ese sentido, como bien dice Alfredo y Raúl, puede que estemos enfrentando un fenómeno complicado y que no sabemos hacia dónde va. Y que por lo tanto hay que repensarlo imaginativamente y esto se tumbe abajo. ¿Ya? Y ahí deberíamos irnos a qué pasa con la confianza. Y ahí es donde entramos en tierra derecha para tener una explicación más completa del asunto. O sea, pareciera ser que la participación no va por ahí la respuesta. O sea, los agentes en 70 años siguen participando en democracia. Y en América Latina ha ido creciendo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con la confianza? Fíjense este cuadro, todos los puntos, este es a nivel del mundo, esto es el World Value Survey, que hay datos para el 81, pero una muestra muy chiquitita, países europeos, está Argentina, no está Chile, el 81, y lo interesante es que son países muy distintos, ¿ya? Y una muestra bien grande. Y si uno va comparando cómo van cayendo, ¿qué van cayendo? Instituciones como partidos políticos, servicio civil, el Parlamento, el sistema judicial, la policía. ¿Quiénes se mantienen? La Iglesia. Una cosa curiosísima en un mundo secularizado como este. ¿Ya? Todavía no cuesta creerlo. Pero lo relevante no es solamente que no caigan, sino que también los niveles de los que caen tampoco son muy altos. No son muy altos. Imagínense que, los partidos políticos gozaban de un 14% en la década del 80. Ojo, es justo el periodo del muro. Es como en Chile. Ustedes saben que en Chile cuando uno preguntaba en el 89, ¿se puede confiar en los partidos políticos? El 30% de las personas creía que era mucho o bastante. Hoy en día es 5, 7, bueno, depende del tipo de muestreo. Obviamente, el entusiasmo va cediendo, ¿no es cierto?, no sé, a la desilusión. Ahora, en todo caso, eso a nivel del mundo, ¿no es cierto?, usando este tipo de datos, pero en todo caso los niveles son bajos de todas esas instituciones. Y si lo vemos para Chile, ¿no es cierto?, en Chile aquí el problema es complicado, porque aquí casi la tabla entera es roja, porque aquí caen todos. Caen todos. Ese es el problema. Ya el gobierno, ahora cuando se pregunta por el gobierno ahí hay varias discusiones metodológicas y la gente ahí está evaluando el gobierno de turno, pero lo que importa mencionar acá es que en todas hay una caída, ¿no es cierto?, en el caso chileno, y son caídas fuertes, ¿ya? Menos el caso de las Fuerzas Armadas y otras encuestas muestran que aumenta. O sea, si ustedes miran la confianza en las Fuerzas Armadas a principios de los 90 y hoy en día ha mejorado notablemente, lo mismo pasa con la policía, y eso por razones obvias. ¿Ya? El tema de la vinculación de derechos humanos, etc. Pero en Chile parece bastante más dramático. Entonces, pareciera ser que más que están hablando de un problema de la democracia representativa, de lo que es un problema de lo que estamos experimentando nosotros como sociedad. Se trata de una crisis de confianza generalizada. Y ahí cabe hacerse la pregunta, ¿es esto de ahora? Y bueno, veamos algunos datos. Un primer dato. Esto es Chile hoy, de acuerdo a la encuesta mundial de valores. Uno de los países que tiene niveles de confianza bien bajos. ¿Ya? Está acompañado de pocos países desarrollados todo esto. ¿Ya? Ok. Pero, contestando la pregunta, ¿ha sido siempre esto así? Y fíjense, ahí están las encuestas de AMUI. Fíjense, no se puede confiar en la gente, se puede confiar en las personas. Esto del IDH, que era lo más nuevo que tenía, que era la encuesta del PNUD. Por Dios que se parecen, ¿eh? Yo no tengo los valores, la encuesta muy está en flaxo, pero no tengo los valores exactos como para haber calculado el error y para haber hecho una prueba de muestra, ¿ya? Pero estamos hablando hace, ¿cuánto el 61? Yo nací en el 61, hace 53 años. Harto tiempo, po. Eso fue un aviso comercial. No. ¿Por qué, Genaro? No. O sea, hace 50 años, fíjense bien,
aparentemente esta sociedad tiene un problema que no hemos avanzado, que no hemos visto. Fíjense, ahí está la encuesta de Amuy, otra encuesta de Amuy del 64, creo que es ahí, no me salió el dato, pero es del 61, también la misma del 61, en que se pregunta, ¿se puede confiar en la mayoría de las personas? ¿Ya? En una categoría. Y después están las del World Value Survey, distintas fuentes. Después está la del 2006 del World Value Survey, que se pega una caída. Después el 2009 la ENES, que es un proyecto, un anillo, que yo creo que está Vicente Espinosa, no sé, bueno, era un grupo, ¿cómo se llama esta niña? Baruset, Emanuel Baruset, que es un grupo bien sólido, trabajaron ahí el tema. Nosotros tuvimos la suerte curiosa, que teníamos los datos, le pedimos a ellos que nos dieran los datos para Concepción, que eran datos de una encuesta representativa. Y después nosotros hicimos una medición después del terremoto. Miren cómo se dispara en Concepción. Y después miren la última columna, cómo baja, como que vuelve al nivel de 2010. Es curioso, ¿eh? Parece que los terremotos nos permiten conocernos un poquito más. Bueno, entonces, a lo que voy es que pareciera ser contestar esta pregunta, esto no es de ahora. Primero, ¿será un problema de democracia representativa? ¿La participación y política pública van por ahí? ¿O será un problema, y pareciera ser que un problema más estructural, más de fondo? Esta es una encuesta que hicimos hace unos años porque estábamos trabajando, uno siempre tiene los problemas, uno le gustaría hacer experimentos con las personas porque obviamente te permite hacer mediciones antes, después, someter a tratamiento y tener mediciones un poquito mejores. Pero hacíamos la siguiente pregunta. Fíjese, cuando alguien, para ver la disposición a la sanción social, ¿eh? Porque es bien interesante, al menos en teoría de juego, tú quieres saber, bueno, cuánto es la disposición a la sanción, a la cooperación. Fíjense bien, cuando alguien no paga su pasaje en el transporte público, le hacíamos esa pregunta, ¿usted está dispuesto a llamar la atención? Esto es autorreporte, yo creo que es mucho más bajo. Pero el 79% decía que no, nunca o casi nunca. Cuando alguien usa la caja de futura mamá sin estar embarazado o embarazada, más bien debería ser, 67% dice que nunca o casi nunca llama la atención. Si un compañero de curso copia en una prueba, 81% nunca o casi nunca. Sin embargo, si alguien se salta a su lugar en la cola, fíjense bien, es todo lo contrario. Cerca de la mitad está dispuesto a llamar la atención. O sea, ¿qué hay detrás de esto? Que cuando se trata de apego a normas de carácter colectivo, llamar la atención porque alguien vota algo o hace algún daño a la propiedad común, who cares, no es mi problema. Pero cuando se trata de que me salten a mí en la cola, ahí sí estoy dispuesto a sancionar. Esto solamente, llevamos 5 años trabajando estos temas, eso es simplemente Ya, pero vamos avanzando para ir terminando porque evidentemente ya el tiempo se acaba. Volviendo a la pregunta original, ¿podemos decir entonces que los problemas de nuestra sociedad son institucionales, es decir, que existen síntomas de una crisis de participación? En un contexto como este, ¿debiéramos aventurar fórmulas que debiliten nuestra democracia representativa y den lugar a fórmulas directas para mejorar las políticas públicas? Bueno, yo soy bien escéptico, no. Es muy distinto, ya lo voy a decir, en qué nivel las vinculamos, las desarrollamos. Y yo creo que la razón es porque nuestro problema es más bien estructural. Y este tipo de fórmulas no contribuyen a resolver este problema. ¿Por qué? Porque se diluye la responsabilidad política. La democracia directa no es que sea imposible porque son muchas personas, sino por un principio normativo. En la democracia representativa hay un juez y un ejecutor, ese juez es del pueblo, y sanciona al mandatario por el no cumplimiento del mandato. Y por eso que hay responsabilidad política. Por eso que yo le puedo exigir responsabilidad política a alguien, porque precisamente tiene un mandato. Ese es el principio. No es un asunto solamente porque incluso, no me voy a extender en esto, uno puede figurar un mundo en donde todos participamos desde nuestra casa, etcétera, etcétera, estamos informados, etcétera. Yo no creo, ese no es el problema. Es un problema hace 100 años, pero hoy en día no lo es, sino que es un problema normativo. Y evidentemente hay otros factores como eficiencia, eficacia en la toma de decisiones y por último, presentan los mismos problemas. El tema del manejo de asamblea, el tema de manejo de los humores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Bueno, no sé. Más bien sabemos lo que no es recomendable, creo yo. Seguir a la calle y pensar que eso es la fórmula, obviamente no es. Las asambleas son víctimas del humor transitorio.
Yo creo que hay un problema mucho más profundo, que hemos construido un sistema que está basado en el candidato, en vez de estar basado en los partidos. Si tuviéramos, y eso hace que la deliberación sea mínima. Si yo tengo que estar mirando para la cámara, en vez de estar deliberando, evidentemente tengo un problema en cómo se construye la política. Que es un problema también de la democracia norteamericana. O sea, los candidatos están siempre buscando al elector medio y saliendo en la televisión, creo yo. Hay un tema con los medios. Los medios no tienen mecanismos eficaces de autocontrol o de autorregulación, y como asimismo quienes dicen, se entrevista a cualquier persona. ¿Eso suena muy conservador? Puede ser. No tengo desparpajo en decirlo. Y la democracia directa, creo yo, sí se puede combinar con la representativa, pero en la fórmula, como lo menciona Alfredo. O sea, a ver, a nivel comunal, por cierto, pero a nivel de derecho, no a nivel de facultades, no a nivel de otros órdenes de decisiones. O sea, ¿por qué? Porque no se adhieren si no, porque se producen problemas de responsabilidad, de fuente de legitimidad. Bueno, lo dejo hasta aquí y con esto esperaba tratar de problematizar en alguna medida esto. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con nuestro programa, voy a dejar con ustedes a Genaro Arriagada, que es el último de esta primera ronda de presentaciones. Está previsto, antes de que invitemos a los participantes a pronunciarse sobre, comentar, que nuestros expositores tengan un espacio para volver a retomar la palabra, porque seguramente pueden dar pie a que haya comentarios cruzados. Hecho eso, vamos a ceder la palabra a ustedes. Genaro. Bueno, la participación ciudadana en las políticas públicas es un hecho cada vez más activo. Y es una exigencia política, pero además una demanda de una sociedad civil que crecientemente es más poderosa. En una primera aproximación uno podría decir que esta demanda de participación es inobjetable, pero a la vez, si esa tendencia se sale de madre y se transforma en un absoluto, es objeto de controversias y origen de un debate que a mí me parece muy interesante, donde se mezcla la teoría política, la historia y las experiencias políticas recientes. En el principio de todo, tal vez, estaba Tocqueville. A Alexis de Tocqueville se le recuerda como el primero y el que más ardientemente defendió la relación virtuosa entre una activa y fuerte sociedad civil y el fortalecimiento de la democracia. En su libro sobre la democracia en América, lo que él llama la atención es que, lo cito, los estadounidenses de todas las edades, condiciones y disposiciones constantemente forman asociaciones. No solo tienen empresas, sino también miles de otros tipos de asociaciones religiosas, morales, algunas respetables, otras fútiles, abiertas o restringidas, enormes o diminutas. Bueno, a juicio de Tocqueville, esta red de instituciones no estatales, privadas, que luchan por promover intereses específicos, sean económicos, regionales, sociales, religiosos o morales, es su convicción más íntima, son la base sobre la que se afirma la democracia y la garantía de su estabilidad y perfeccionamiento. Esa corriente de pensamiento ha recorrido hasta el día de hoy. Uno de los más recientes es tal vez Robert Putnam, profesor en la Universidad de Harvard y autor de un célebre artículo, aunque su libro más conocido es el Making Democracy Work, es el Bowling Alone, que dice, tiene dos afirmaciones. La primera es que el desarrollo de una democracia robusta requiere de una sociedad civil potente. Y la segunda, y de ahí el título del libro, es que en Estados Unidos se ha estado debilitando la sociedad civil, la gente está jugando a los bolos solo, y eso ha significado un debilitamiento de la democracia. Hay varios otros intelectuales de gran prestigio que han planteado esta relación virtuosa entre una sociedad civil potente y una democracia, pero no, en aras de la brevedad no los voy a citar. Sin embargo,
esta idea de la sociedad civil encontró un enorme respaldo hacia fines del siglo pasado, cuando se cayeron las dictaduras comunistas de Europa del Este y hubo una vasta literatura que decía que este proceso no habría sido posible sin una sociedad civil activa que existía en Polonia, en Checoslovaquia, en fin. Y también, de algún modo, aunque con menos énfasis, se dijo que esto podía ser también la contribución de la sociedad civil al debilitamiento y la caída de las dictaduras militares en el Cono Sur. En ese cuadro, el fortalecimiento de la sociedad civil fue planteado como una política pública y empezó a recorrer de una manera muy exitosa los pasillos del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de las fundaciones dedicadas a la cooperación, y en consecuencia esta política pública tuvo también el respaldo muy generoso de una cuantiosísima inversión tendiente a fortalecer la sociedad civil. Ahora, este movimiento pro sociedad civil en algunos casos dio paso a una verdadera ideología, que yo creo que aquí hay un matiz que no es importante recalcar entre lo que dice Tocqueville y lo que dice Putnam, y es que esta verdadera ideología empieza a sostener de que la sociedad civil es un bien en sí misma y que incluso, a diferencia del Estado y de los partidos, debe ser aceptada de un modo acrítico, pues ella solo y en cualquier circunstancia trae beneficios. Luego, en un crescendo de ideas, y ya lejos de Tocqueville, por supuesto, la idea sirvió de base a un concepto de democracia ciudadana o participativa, donde los ciudadanos, a través de sus organizaciones no gubernamentales, interactuaban directamente con el Poder Ejecutivo sin la mediación de partidos y del Parlamento. Esta idea se tradujo en una acción política que tendió a desplazarse fuera de los ámbitos tradicionales de los partidos y de la política hacia estas organizaciones. En su extremo, la democracia representativa fue calificada de una democracia elitista y añeja, y por el contrario, esta democracia participativa parecía como la democracia que debía superar a la democracia representativa. Ahora, así como hay una corriente intelectual muy valiosa, Tocqueville, Putnam, otros, que defienden esta relación virtuosa entre democracia y sociedad civil, hay otros que afirman que esto hay que mirarlo con cautela, pues la sociedad civil también puede ser el problema y la causa que haga más difícil la democracia. Sobre esto yo conversaba con tu colega de la Universidad de Princeton, de que a mí siempre me interesó un artículo escrito por una profesora de la Universidad de Princeton, que es doña Cherry Berman, que escribió un artículo muy interesante por allá por el año 1997, que se refería a la sociedad civil y al colapso de la República de Weimar. Con un sentido del humor un poco perverso, se dijo que así como la visión optimista de Putnam era bowling alone, la visión pesimista de la sociedad civil de esta profesora Cherry Berman era bowling with Hitler, porque en definitiva la sociedad civil había hecho en la República de Weimar una contribución muy importante a la destrucción de la República de Weimar y al ascenso del nazismo. La argumentación, no me quiero extender por razones de espacio, pero la argumentación de Cherry Berman dice: si había un lugar en Europa donde la sociedad civil era muy fuerte, era la Alemania guillermina y después la Alemania de la República de Weimar. Los alemanes tenían una pasión por la asociación y se expresó en la creación de una enorme cantidad de instituciones de la sociedad civil que empezaron a presionar con enorme fuerza al sistema político. Pero el sistema político de la República de Weimar era muy débil, carecía de una fortaleza que le daba una práctica de un pensamiento liberal, y a continuación
eso fue creando las condiciones para los efectos de que la gente saliera de la sociedad civil a los movimientos contestatarios que creía necesario destruir el sistema político. Y el argumento de Cherry Berman, que es muy interesante, recomiendo la lectura de esta cosa, que se llama Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic, está bien fundado. Uno puede discrepar, pero es un fundamento sólido. Esta visión matizada sobre la sociedad civil ha sido planteada también recientemente en un libro en el cual está Richard Feinberg, que aquí algunos nosotros lo conocemos, Weizmann y Sam Ox, que se llama Civil Society and Democracy in Latin America, y donde ellos dicen, adhiriendo un poco a esta visión más cauta, que la historia de la región, y lo cito textualmente, dolorosamente ilustra cómo también las organizaciones sociales pueden ser, no quiere decir que lo sean siempre, pueden ser los portadores de la polarización política que, si fuera muy intensa, puede contribuir al quiebre de la democracia misma. Vale decir, en estas situaciones, la sociedad civil puede ser parte de la solución, pero puede ser parte del problema. Y en consecuencia, lo anterior plantea rechazar la creencia de que la sociedad civil es una categoría moral. Ella, como toda institución política, puede merecer, acorde a su desempeño, dispares calificativos éticos. Si es así, entonces la pregunta esencial que se debe intentar contestar es bajo qué supuestos o condiciones la sociedad civil puede desarrollar sus inmensas potencialidades para fortalecer la democracia. Vale decir, reconocer las potencialidades de la democracia, de la sociedad civil, pero en el entendido que esas potencialidades requieren un marco que permita esa contribución. ¿Y cuáles son los requisitos que hacen posible una democracia más avanzada, fundada en una más activa participación de la sociedad civil en el diseño y control de las políticas públicas? Y sobre esta materia voy a mencionar 6 puntos que me parecen a mí que podrían ser objeto de una discusión interesante. El primero es ya obvio, lo he planteado, es la relación entre sociedad civil y democracia. Hoy, a 30 años de la explosión de entusiasmo y confianza en la visión de la sociedad civil, creo que es más correcta, y este es un juicio mío, por supuesto no, la idea de que la sociedad civil puede ser tanto parte de la solución como parte del problema. Que sea parte de la solución, encontramos una enorme cantidad de ejemplos en los cuales las organizaciones de la sociedad civil han contribuido poderosamente al desarrollo democrático, a una mayor justicia social, al mejoramiento de políticas públicas o a la protección de sectores marginados o discriminados. Las organizaciones de la sociedad civil han tenido un rol en la protección de los derechos de las mujeres, de las minorías sociales, sexuales, en fin. Y en ese sentido, es una buena ilustración. Ahora, el segundo punto, es decir, recalco lo positivo, pero no quiero con esto negar los riesgos. Hay algunos análisis, pero sería muy largo de ver, cuando se cumplieron 40 años del régimen del golpe militar, nos invitó la Universidad de Chile a hacer unas presentaciones, y una presentación de Ángel Fliflich y otra mía, enteramente distinta. Él, una persona que había sido parte del gobierno de Allende, yo crítico, pero ambos concordábamos en algo: una contribución fundamental al quiebre de la democracia en Chile fue la hipermovilización social, que se salió de madre. Y en consecuencia, no digo que eso explique, digo que es una contribución. El segundo punto, a mi juicio, para discutir, es que para que exista una democracia participativa saludable, además de una fuerte y vibrante sociedad civil, se requieren a lo menos 3 factores. 1, la existencia de un mejor sistema de partidos, organizado y moderno. 2,
la presencia de un Estado fuerte, eficiente y eficaz en sus mecanismos para asegurar la participación y el Estado de Derecho. Y tercero, la presencia en el Estado, los partidos y la sociedad civil de una sólida cultura y práctica liberal. Tercer punto, asumir que la relación entre sociedad civil y partidos no ha sido nunca fácil. Augusto Varas, que escribió hace algún tiempo un libro que se llamaba algo así como La Propuesta Ciudadana, él era el editor, hay varios artículos muy interesantes y desde una posición más bien laudatoria de la sociedad civil, pero Augusto señala de que es preciso indicar, lo cito textualmente, que el interés por la sociedad civil en ocasiones encubre un discurso contrario a la política y de rechazo al Estado, tema muy en boga en la región. Ahora, sociedad civil y partidos no son entes antagónicos, sino realidades diferentes que cumplen funciones distintas en el sistema político. No quiero insistir en eso porque es tan evidente. La sociedad civil representa intereses particulares, los partidos tienen que articular estos intereses particulares en proyectos nacionales, por decirlo de una manera poco ofensiva a mis dos colegas, puede ser una simplificación, pero eso es. Ahora, eso significa que la sociedad civil debe ser independiente de los partidos, no debe alinearse ni someterse a ellos, pero no debe confundir su acción, porque hay un rol insustituible que cumplen los partidos. A su vez, como lo prueba el artículo que se refiere a la política de Weimar, para una sociedad es un problema cuando tiene una sociedad civil muy activa y un sistema de partidos muy débil. Y eso uno lo ve en distintas partes de América Latina, en que de repente tenemos una eclosión de la sociedad civil en el marco de partidos tremendamente débiles que son incapaces de articular esos intereses parciales en proyectos nacionales. Naturalmente, en un sistema donde las instituciones son débiles, donde los parlamentos son poco representativos, donde los partidos son muy débiles, la acción de la sociedad civil puede tender a canalizarse hacia las calles y hacia la protesta y fuera de las instituciones. Un cuarto punto es que el desarrollo de la sociedad civil no solo requiere partidos sólidos y estructurados, sino también un Estado fuerte y eficaz. Y en consecuencia un Estado fuerte, y cuando me refiero a un Estado fuerte, también a un Estado fuerte en el sentido hobbesiano, vale decir que es un Estado capaz de garantizar el orden y la seguridad. Si el Estado no es capaz de garantizar el orden y la seguridad, lo que podemos tener es algo que en algún momento determinado, yo por lo menos creo haberlo visto en Chile, lo vi en escritos de esa época de Tirón y de Carlos Vergara, es que la sociedad de repente pasa de un miedo, los ciudadanos pasan de un miedo al Estado por su función represiva a un miedo a la sociedad por su función anárquica y disolvente. Y eso lo vimos en muchas partes. Podría citar ejemplos, por ejemplo, de encuestas que hicimos en el tiempo del régimen militar, en el cual, recuerdo en la radio cooperativa, una cosa que se llama el computador de cooperativa, muy impresionante, de repente la sociedad lo que quería, estaba más asustada con la sociedad civil que con el Estado, dicho por quienes fuimos muy, muy contrarios al régimen militar. En consecuencia, el Estado en la medida en que establece un orden, permite el juego fructífero entre partidos y la sociedad civil. Por supuesto, estamos hablando además de un Estado que sea un Estado en su estructura eficiente para canalizar la participación, que facilite el rol de los partidos. Un quinto punto es que, además de un sistema de partidos y un Estado fuerte, es menester que las instituciones compartan un cierto código de conducta, que por decirlo de alguna manera, una cultura política liberal en el buen sentido del término, esto es que sea compatible con la democracia, la tolerancia
y una convivencia fundada en el respeto. Y en ese sentido, del mismo modo que hay que exigir a los partidos políticos que tengan niveles de democracia y de transparencia, la democracia es imperfecta si tiene un sistema de partidos, si tiene una sociedad civil que no participa de estas características de transparencia y de democracia. Las organizaciones de la sociedad civil deben incorporar estos valores en su propia vida. Estas entidades también deben dar cuenta de los grados de democracia interna que se ajustan a sus gobiernos corporativos. Y el grado en que existe participación al interior de ella. Es necesario establecer normas que hagan a estas organizaciones transparentes en su forma de gobierno y financiamiento y con datos claros, abiertos al público sobre su representatividad. Volvería a citar a Augusto Varas, que siendo una persona que mira esto con términos bastante positivos, señalaba que él creía que en Chile había un gran déficit de transparencia y de representatividad en muchas de las organizaciones de la sociedad civil. Hace días en la revista El Clinic vi un par de artículos sobre la vida interna del Movil y yo lo recomendaría porque no es escrito desde una perspectiva de un diario conservador, pero muestra un déficit muy grande de participación y de representatividad en una ONG que, para ser claro, ha planteado temas con los cuales muchos estamos de acuerdo. Pero otra cosa es su vida interna. Y finalmente, yo pediría que no ser malinterpretado en el sentido de que yo no critico una mayor participación ciudadana a través de una sociedad civil más fuerte. Por el contrario, considero que eso no es un error, sino un acierto. Pero lo que sí creo es que la sociedad civil, dependiendo de las condiciones que he señalado, puede ser por igual una oportunidad o una dificultad para la democracia. Muchas gracias. Bueno, como ha sido previsto por los organizadores de este panel, vamos a cederle la palabra y brevemente, yo diría por unos 5 o 10 minutos máximo, a cada uno de nuestros panelistas para que recapitulen, redondeen sus temas. Aquí ha habido 3 exposiciones muy notables, que van desde el gran tema de Alfredo, que es cómo construir un sistema que iguale las competencias deliberativas, ese es su gran tema, al tema de la sostenibilidad de la democracia representativa, que fue lo que planteó Eugenio, y a esta especie de doble cara de la sociedad civil. Yo creo que tenemos 3 grandes temas, todos apuntando a la misma pregunta que nos hemos hecho desde el comienzo de esta reunión. Pero antes no me corresponde a mí levantar las preguntas, son ustedes los que tienen que levantar las preguntas, pero antes de pasar a eso, Alfredo, ¿quieres tú recapitular alguna cosa que te parezca importante? A mí me parece que de lo que estamos conversando es de una pregunta clásica. Lo que pasa es que las preguntas clásicas siempre se reformulan en términos diferentes. En el fondo es cómo construir un mundo común y en común, vivir todos juntos en paz en él, y cómo organizamos en él la diferencia. Y yo no creo equivocarme, por algo existe una literatura tan abundante y en expansión sobre deliberación democrática, una literatura más muy sofisticada desde el punto de vista conceptual, una literatura más bien filosófica. Por algo, alguna razón habrá para que la idea deliberativa, que es uno de los grandes déficits de que es el principal déficit, carencia de las democracias de hoy,
es una literatura y una pregunta que está en expansión y que nos va a acompañar, a mí me parece que siempre, si es que algún sentido tiene usar la palabra siempre, como un fantasma. Y desde ese punto de vista, yo creo que hay un problema deliberativo y hay un problema de legitimidad en el funcionamiento rutinario de las democracias representativas tal como las conocemos, incluyendo Chile, y más allá de los datos que proporciona Eugenio, que son datos perceptivos, y ahí hay un problema con todo lo que es datos de encuesta. Las encuestas registran actitudes y percepciones, pero no registran comportamientos. Y a mí me parece que tenemos que avanzar más en la observación de comportamientos. Pero en fin, independientemente de eso, a mí me parece que hay problemas de legitimidad y de deliberación crecientes en todas las democracias. Es probablemente de la naturaleza de las democracias tal como las experimentamos hoy, que el problema se está haciendo evidente, cuando uno constata lo que yo llamo una pérdida de energía del sufragio universal. A mí me parece que el sufragio universal no es que haya perdido sentido, no estoy diciendo eso, está perdiendo energía legitimadora. Y esto lo conozco bien porque además yo me formé en un país en donde se inventó el sufragio universal, eso fue Francia, en 1848. Y el primer ejercicio a gran escala del sufragio universal fue en Francia en 1850 y se terminó con la elección de un dictador, Napoleón III, no el primero, no el de la Benito, sino el sobrino. Y respecto a lo cual además hay un bellísimo texto de Marx, que es el 18 Brumario Luis Bonaparte. Bueno, lo que yo sostengo es que los mandatos que emanan del sufragio universal son mandatos cada vez más marcados por la condicionalidad. Hay una condicionalidad creciente de los mandatos que se originan en la voluntad del pueblo. ¿Por qué los mandatos son crecientemente condicionales? Porque están permanentemente expuestos, en primer lugar, a lo que arrojan las encuestas de opinión. Primer gran tema. Aquí en las democracias de hoy hubo un extraordinario, y desde mi punto de vista, a menudo muy nocivo invento, que es una construcción artefactual, que es eso que se conoce como opinión pública, es esa opinión pública que se mide, cuyos resultados se publican y aquello que es publicado es objeto de comentario autorizado por analistas, de los cuales, desafortunadamente, hasta yo mismo caigo en el juego. Pero en fin. Pero es verdad, porque es un efecto de campo, ¿sí? Pero es un fenómeno que no siempre existió. Uno cree que estas cosas siempre existieron, eso no es verdad. Estamos asistiendo a un estado del funcionamiento de las democracias representativas que me parece que está llegando a, no digo un límite en el sentido que esto puede colapsar, no estoy diciendo eso, sino que necesariamente está siendo llevado a metamorfosis, a transformaciones muy profundas. ¿Cuáles son los otros orígenes de la condicionalidad creciente de los mandatos? A mí me parece que son los movimientos sociales, que además tienen una característica, y es que son extraordinariamente episódicos y fluctuantes. Cuando uno ve los movimientos sociales, uno está viendo los éxitos. Pero lo normal de los movimientos sociales son los fracasos. ¿Cuánto movimiento social abortó antes? Esa es la inmensa mayoría y de eso sabemos poco. Y son muchas las razones de por qué los mandatos son crecientemente condicionales. Crisis externas, catástrofes climáticas, lo que ustedes quieran. Vale decir que ahí hay algo que está sucediendo con el sufragio universal. Un sufragio universal en cuyo origen incluso hubo revoluciones. Se pudo dar la vida por sufragio universal. Hoy dificulto que eso sea tan evidente, que eso ocurra. Por lo tanto, a mí me parece que una dimensión en la cual va a haber que aventurarse con todos los riesgos, sin certezas, a menudo a ciegas, es en la aventura deliberativa, que es un capítulo más de la aventura democrática. Es un capítulo más. Si no es otra historia, es otro capítulo más. Y es un capítulo que tiene que ver con cómo vivimos juntos. Y desde ese punto de vista, a mí me importa, y no resisto no decirlo, a mí me importa observar
entender, criticar la manera de cómo se está desarrollando, lo que todavía no es ni siquiera un debate, pero cómo se está desplegando la pregunta sobre el cambio de la Constitución. Esa pregunta es una pregunta de un pueblo asustado. Y ese pueblo que tiene miedo, y en primer lugar sus élites más ilustradas, alguna razón habrá para ello. Porque estamos enredados acá no con la Constitución en sí misma, cuyo contenido no conocemos. Estamos enredados con la forma de llegar a ella, el famoso problema del método o del instrumento, que es de las conversaciones más idiotas que he asistido en los últimos 10 años. ¿Por qué digo que esto es idiota? Porque aquí se produjo un pánico de características escénicas y con una fuerte dosis de ignorancia sobre lo que es una asamblea constituyente. ¿Qué es lo que tiene uno en la retina? Venezuela, Bolivia, por supuesto, y lo que produjeron esos dos países, sobre todo Venezuela, fue un efecto muy nocivo sobre la idea de asamblea constituyente. Pero uno no tiene a la vista lo que fue la Asamblea Constituyente Colombiana del 92, de la cual nadie habla. Uno no tiene a la vista los procesos constituyentes, el proceso constituyente español, inmediatamente muerto Franco, y sobre todo uno no tiene a la vista lo que fue la génesis de la Constitución de Filadelfia. ¿Qué es lo que nos dice Ackerman? Y esto es bien importante porque esto no es un problema solamente conceptual. La imagen que les voy a arrojar a continuación, que no es mía, es de Ackerman, y es muy inteligente la imagen, es solo una imagen, pero es lo suficientemente elocuente para comprender de por qué hay buenas razones de hacerse la pregunta, muy buenas razones acerca de lo que debiese ser una asamblea constituyente. Ackerman sostiene que en algunos momentos de su historia, en la historia de los países, esos países pueden atravesar lo que Ackerman llama un momento constitucional. ¿Qué es un momento constitucional? Y esta es una imagen, es casi una caricatura. Por lo tanto, es una ficción, pero como toda ficción siempre es útil para pensar la realidad. Un momento constitucional es aquel, lo voy a citar casi de memoria, esto está en la política del diálogo liberal de Ackerman, es el momento